vamos a centrar la charla sobre distintos aspectos de la consolidación de rocas ornamentales, de piedra natural, mediante carbonatogénesis bacteriana. Los resultados de investigación que voy a presentar son fruto de la colaboración entre distintos grupos de investigación, fundamentalmente de la Universidad de Granada, entre ellos del Departamento de Microbiología de dicha universidad y del Departamento de Mineralogía y Petrología al que yo estoy adscrito. Los resultados han sido fruto de una larga investigación, se comenzó a mediados, principios de los años 90 y sus frutos más relevantes lo ha dado en la primera década de este nuevo siglo. Uno de esos frutos ha sido el desarrollo y aplicación, publicación de una patente que ha dado pie a que la empresa Cabio esté interesada en su explotación y está precisamente desarrollando el producto para su comercialización y aplicación en casos prácticos. Como introducción, siempre creo que es conveniente que entendamos cuál es el problema que afecta a distintos elementos del patrimonio construido y, una vez que sabemos exactamente cuál es el problema, tratar de ver qué posibilidades hay de intervención, de una intervención de conservación o restauración en dicho patrimonio. Uno de los aspectos clave para entender la degradación de materiales ornamentales es el proceso de interacción de un material que se extrae, por ejemplo, de una cantera, se sitúa en un entorno diferente, en el centro de una ciudad, y se ve sometido a distintos fenómenos entre los cuales uno de los más problemáticos es la contaminación atmosférica. Es sabido que la contaminación atmosférica es un problema para nosotros, un problema de salud, pero también un problema de salud, entre comillas, para el patrimonio construido. Podríamos preguntarnos, ¿realmente existe una relación entre esa contaminación atmosférica y la degradación del patrimonio? La respuesta yo creo que gráficamente la podemos ver en estas dos imágenes. Esta imagen corresponde a una escultura en una iglesia de la cuenca del Ruhr, en la zona más industrializada de Alemania. En esa zona, el aspecto que presentaba la iglesia o esta escultura en el año 1908, principio del siglo XX, transcurridos prácticamente unos 200 años desde su construcción, del año 1702, era el que vemos en la imagen. Aquí vemos el aspecto deplorable que presentaba en el año 1969, es decir, prácticamente en unos 60 años se había degradado completamente y prácticamente en los 200 primeros años había permanecido, por así decirlo, en buen estado de conservación. ¿Por qué ocurre esto? Fundamentalmente la razón es que a partir de la mitad del siglo XIX, con la revolución industrial, a lo largo y ancho prácticamente de todo el mundo occidental, especialmente en el centro de Europa y en la isla británica, se liberaron, se echaron al ambiente una enorme cantidad de contaminantes, fundamentalmente productos de la combustión de combustibles fósiles, carbón en principio y posteriormente derivados del petróleo. Ese tipo de contaminantes afectan a los materiales ornamentales, degradan su apariencia, hacen que se pierdan todos los detalles en zonas, por ejemplo en esta escultura, provocan la formación de las llamadas costras negras y ese fenómeno no es algo que se limite a zonas muy industrializadas. En Granada, que desgraciadamente no brilla por tener una industria muy desarrollada, por otro lado sí llega a tener los problemas de la contaminación. Vemos formación de costras negras aquí en la Capilla Real, en la entrada de lo que es el bosque de la Alhambra, en la Puerta de la Granada, vemos una degradación muy importante también asociada a ese tipo de fenómenos. Es decir, vamos a encontrarnos en cualquier ambiente, sobre todo en ambiente urbano, debido en este caso al tráfico de vehículos, que los edificios se ven alterados de forma irreversible. La alteración no es solo debida a fenómenos de contaminación. Podemos tener degradación de materiales por contaminación, formación de costras negras, asociado a procesos de alteración fundamentalmente químicos, cambia la composición del material, se disuelve, se transforman los carbonatos en sulfato,
entre otros fenómenos. También hay fenómenos de alteración física, uno de los más conocidos, alteración por cristalización de sales. Las típicas humedades que vemos en las paredes de cualquier edificio, tanto antiguo como moderno, son debidas a esa cristalización de sales que causa presión, deslamina el material, puede destrozarlo. Siempre se piensa, la humedad es la que causa que las pinturas salten en una pared. La humedad es vapor de agua, es un gas, no tiene capacidad de presión contra la pared o contra la pintura. Lo que presiona son las sales que arrastran esa humedad. Bien, son problemas importantes, problemas que se combinan también con otros fenómenos, por ejemplo, fenómenos de alteración biológica. Aquí tenemos un caso extremo, el templo de Angkor Wat en Camboya, bueno, la antigua Camboya. Y en este caso tenemos fenómenos de alteración física, química, en este caso son raíces que crecen, presionan, fenómenos mecánicos, y destruyen parte del templo. Pero hay otros fenómenos también biológicos, por ejemplo, la acción de microorganismos que causan patologías, causan fenómenos de biodegradación. Vamos a ver que los microorganismos, por un lado, pueden ser un problema, pero luego veremos que esos mismos u otros microorganismos suficientemente adiestrados, entre comillas, es decir, alimentados de una forma muy específica, con un medio nutriente muy diseñado específicamente para esos organismos, pueden ser la solución. Podemos tener biodeterioro por microorganismos y lo que vamos a ver hoy es que esos microorganismos van a ser los ayudantes que nos van a permitir conservar in situ de forma eficaz y duradera edificios históricos alterados como los que vemos en esta imagen. Frente a estos problemas que observamos en cualquier parte del mundo donde tengamos un edificio, ya sea de piedra, pero no solo de piedra, también puede ser mortero o yesería, podemos encontrar también problemas en edificios a base de ladrillos, en materiales cerámicos, prácticamente en todo encontramos problemas y a la forma tradicional de atacarlo ha sido tratar de devolver a ese material que ha perdido sus propiedades físicas, su cohesión, su grado de integridad, resistencia mecánica, devolverle esas propiedades lo más parecidas a las que originalmente presentaba. ¿Cómo se ha hecho tradicionalmente? Con tratamientos de consolidación, rellenando parte de los poros y tratando de que un material actúe como pegamento, o de protección, es decir, una protección superficial para evitar que el daño o el fenómeno que causaba un daño penetre en el interior de los poros de un material y siga causando daño. Eso se ha conseguido tradicionalmente con productos tanto orgánicos como inorgánicos. Entre los más conocidos, los orgánicos han sido por su versatilidad, síntesis fácil, modo de aplicación también sencillo, los más utilizados. Por ejemplo, caso de resina acrílica, conocida como el Paraloy, el B72. También copolímeros, pues, de distintos tipos de resinas mezcladas. Podemos encontrarnos todo tipo de polímeros orgánicos que se han utilizado como protectores y como consolidadores. También hay otros inorgánicos, por ejemplo, el agua de cal es un tratamiento clásico que ya se utilizaba desde tiempos de los romanos. O podemos encontrarnos otros inorgánicos, el silicato de tilo, que genera un gel de síntesis, también bastante popular en la conservación, en la consolidación de rocas ornamentales. ¿Problema que tiene? En la gran mayoría de las ocasiones, si tratamos un material con materiales orgánicos, lo que tratamos es un material inorgánico. Una piedra es una serie de minerales con su porosidad, en un agregado, cementados más o menos, pero son inorgánicos. Si le ponemos un producto orgánico, tiene distintas propiedades físicas, propiedades químicas totalmente distintas, solubilidad distinta, etc. Y el gran problema que observamos es que generalmente no penetran suficientemente y forman film superficiales. Aquí vemos un ejemplo. Una resina acrílica aplicada sobre una caliza porosa, la resina queda formando una película, como si fuera un plástico, encima de la superficie. Eso impide que la piedra respire, no consolida en profundidad y lo que ocurre en muchas ocasiones es que el tratamiento va a fallar. Vamos a encontrarnos que no es que solo
no consigamos el resultado que queríamos, sino que incluso causamos más daño que lo que se pretendía evitar. Para evitar este tipo de problemas de incompatibilidad o falta de eficacia en un tratamiento de consolidación y o protección, en nuestro laboratorio se trató de simular lo que hace la naturaleza a la hora de formar un material que tiene un alto grado de consolidación, que actúa como un ligante con buenas propiedades. ¿Cómo lo consigue eso la naturaleza de forma natural? Valga la redundancia. La naturaleza es capaz de producir un material coherente de elevada resistencia y al mismo tiempo inorgánico, como la gran mayoría de las rocas, mediante procesos de biomineralización. La biomineralización es la formación de minerales mediada o conseguida mediante la actuación de organismos. Todos sabemos, o a lo mejor no somos conscientes, pero todos estamos familiarizados con los biominerales. Nuestros dientes, los huesos, son biominerales. Son fundamentalmente fosfato cálcico, un producto inorgánico, apatito, el mineral apatito, o hidroxiapatito, que también tiene moléculas orgánicas. Es decir, hay cierta cantidad de productos orgánicos dentro de nuestros huesos. Eso sería el caso de un fosfato, pero si vamos a otros biominerales, nos encontramos que los corales, las conchas de los moluscos, aquí un nautilus, foraminíferos o incluso los erizos, bastante dolorosos debido a la dureza precisamente de sus púas, son esqueletos formados por carbonato cálcico por un proceso biológico. Son biominerales. En muchas rocas, por ejemplo, rocas calcáreas, encontramos restos de conchas, no sé si lo habrán visto ustedes, restos de conchas, de bivalvos, se ven fósiles dentro de la roca y son fundamentalmente de carbonato cálcico, muy típico en caliza. Bien, esos materiales le dan dureza a la roca. Si nosotros fuéramos capaces de regenerar esos biominerales in situ, conseguiríamos que la roca adquiriera propiedades óptimas, estuviera consolidada. El problema es que no hemos conseguido, o no se ha conseguido, que organismos, por ejemplo, como los moluscos o un coral, sea capaz de crecer y formar una concha o una estructura mineral en una roca alterada. Pero nos encontramos que existe todo un grupo de organismos, las bacterias, dentro de las cuales hay bastantes géneros, bastantes especies, que son capaces de producir carbonato cálcico por un proceso de biomineralización. Y en ese proceso de biomineralización podemos llegar a ver cómo las células de esas bacterias generan una especie de concha que se ha mineralizado como carbonato cálcico, muy resistente. Si tenemos suficiente número de bacterias que son capaces de producir carbonato cálcico, podemos llegar a formar una especie de roca, una roca microbiana formada por bacterias. Bien, de hecho se observa que en muchos ambientes, bueno, las bacterias hay en prácticamente todos los ambientes que podamos pensar de la Tierra. En muchos ambientes esas bacterias precipitan carbonato cálcico. Eso es algo que se ve, por ejemplo, en suelos. En suelos por degradación de materia orgánica, en la cual intervienen bacterias heterótrofas, nos encontramos la precipitación de carbonato cálcico, formando estructuras como las que vemos aquí. Bien, sabiendo que las bacterias son capaces de producir esos carbonatos, podríamos pensar que dándole los nutrientes necesarios para que las bacterias se desarrollen, proliferen y hagan que su actividad metabólica produzca carbonato cálcico, podríamos llegar a pensar que al ser tan pequeñas, tamaño micrométrico, podrían entrar en el sistema poroso de una roca y, si generan ese carbonato, consolidarlo. Bien, la carbonatogénesis bacteriana, o sea, producción de carbonatos por bacterias, es un fenómeno muy común y que se puede producir por distintas rutas. Una de las más conocidas es por degradación de aminoácidos que generan amoníaco. El amoníaco aumenta el pH o la alcalinidad del medio y en presencia de CO2, que también lo pueden generar las bacterias o lo pueden absorber
del aire acaba produciéndose un carbonato que en combinación con calcio que nosotros podemos administrar a esas bacterias generan carbonato de calcio. Un nuevo material ligante que puede consolidar una roca alterada. Ese método de consolidación se ha patentado y, a diferencia de otras propuestas que hubo en los años 90, la base del método que hemos patentado nosotros es que, en vez de coger bacterias que generan carbonato cálcico, introducirla en una piedra y hacer que allí actúen para consolidar esa roca o esa piedra, lo que se hace con este método es aprovechar las bacterias que ya están presentes en una roca y que son capaces de producir ese consolidante, carbonato cálcico, y darle solo y exclusivamente los nutrientes que necesitan. Ni uno más ni uno menos. Para evitar, por un lado, que aparezcan hongos o que aparezcan bacterias que pueden generar problemas. Por ejemplo, aquellas que producen ácidos. Se le da solo lo que necesitan las bacterias llamadas carbonatogénicas. Y de esta manera podemos simplemente, aplicando una solución nutritiva, hacer que se consolide la piedra. Todo el trabajo lo hacen las bacterias. Nosotros solo suministramos los nutrientes para que se activen. Vamos a ver algunos aspectos de ese tratamiento. En primer lugar, hay que determinar si las rocas ornamentales alteradas tienen o no, ya de por sí, una microbiota que es capaz de producir carbonato cálcico. Porque nosotros no le vamos a meter bacterias. Los estudios de detalle, incluidos cultivos selectivos y análisis de ARN, han identificado primero la secuencia filogenética de esas bacterias, a qué tipo de bacterias pertenecen, las que aparecen en distintas rocas, en distintos ambientes, en distintos edificios, y se ha comprobado que el 95% de las bacterias que aparecen en rocas, por ejemplo rocas calizas o rocas carbonatadas del patrimonio construido, suelen, el 95%, repito, son capaces de producir carbonato. Es decir, son carbonatogénicas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se determina esa capacidad de producir carbonato. Estos son colonias de bacterias en las cuales están precipitando, aquí vemos más detalles, cristales de carbonato cálcico en un cultivo, en una cápsula de PET. Este tipo de cultivo se puede hacer para cualquier caso en que vayamos a intervenir. Es decir, queremos saber si en esta roca podemos aplicar el método, se puede hacer el cultivo, determinar si realmente hay esas bacterias que producen carbonato y luego aplicar el tratamiento. Hemos visto, repito, el 95% de las bacterias que hay presentes son carbonatogénicas. Y no solo en materiales calcáreos, donde sería lógico pensarlo, porque diríamos, la bacteria ¿dónde va a vivir? En un ambiente en que esté cómodo. Si tiene un ambiente en el que es capaz de producir carbonatos, pues lo lógico es que viva también en un ambiente en el que hay carbonato. Y en los casos de rocas carbonatadas, mármoles, calizas, dolomías, eso se ha demostrado que ocurre, es decir, la gran mayoría son carbonatogénicas. Pero en otros materiales en los cuales podríamos pensar que no deberían de aparecer esas bacterias carbonatogénicas, sí están. Por ejemplo, en yesos. Y pondremos al final de la presentación ejemplos de tratamientos de yesería con el método de conservación bacteriana. El método clásico consistía, el método patentado por unos franceses en el año 92, consistía en aplicar bacterias al material y poner después el medio nutritivo, hacer que las bacterias crecieran, proliferaran y carbonataran, es decir, formaran carbonato, recalcificando el material, es decir, consolidando. Bien, nuestro método obvia esta primera parte y lo único que hace es a las bacterias ya presentes le añade el cultivo, el medio con los nutrientes necesarios para que se desarrollen y adquiere estos últimos pasos. ¿Cómo añadimos el medio? Se puede añadir por spray, se puede también añadir por pincel, dependiendo de las características del sustrato en que se aplica. En este caso se ha aplicado en laboratorio. Se hicieron ensayos con spray y se volvieron a aplicar así en edificios, dado que los resultados eran óptimos. Al principio se hacían una inmersión parcial del material, pero al final
hemos visto que este tipo de tratamiento ensayado en laboratorio da buenos resultados, es decir, spray da buenos resultados in situ. Ensayos en que se ha evaluado la eficacia del tratamiento tenemos tanto de laboratorio, fueron los primeros, como in situ en distintos edificios históricos. Aquí tenemos el ejemplo del ábside, bueno, la zona externa, el segundo cuerpo de la iglesia del monasterio de San Jerónimo. Está construido con calcarenita, una roca caliza, carbonato cálcico, y aquí se aplicaron en distintas zonas, áreas piloto, tratamientos con pulverización del medio de cultivo, en otros se pusieron controles sin tratar, en otros se aplicaron incluso bacterias adicionales, y una vez tratado el material, se cubre. El tratamiento consiste en la aplicación durante 6-7 días de la pulverización para mantenerlo húmedo, el sustrato. Luego se cubre para evitar que se evapore rápidamente o le den una insolación directa, y al cabo de 7 días obtenemos ya resultados permanentes. Es decir, hay una consolidación ya clara al cabo de esos días. ¿Cómo vemos o evaluamos la consolidación efectuada por esas bacterias activadas con el medio de cultivo? Aquí vemos el caso de una calcarenita antes y después del tratamiento. En este caso, evaluada o observada con la técnica de microscopía electrónica de barrido. Esta técnica permite ver detalles de la microtextura. Aquí vemos poros y cristales de carbonato cálcico antes del tratamiento, material decohesionado, muy arenizado, y tras el tratamiento vemos una película, bueno, más que una película, es todo un material que recubre la piedra y deja abiertos los poros, y ese material, aquí vemos restos del cuerpo de la célula de una bacteria, sería un agujerito donde estaba antes el cuerpo de la bacteria, y todo lo demás es carbonato cálcico. Un nuevo material ligante. Un material que consolida enormemente el material, como se puede ver por ensayos, por ejemplo, el test de la pegatina. El test de la pegatina es como el mecanismo de un chute, es una cosa muy simple, pero muy fácil de aplicar y bastante reproducible. Consiste en aplicar una pegatina a un material antes de tratarlo, por ejemplo, de esta pared. Podríamos pegarlo con una superficie conocida de la pegatina, vemos qué cantidad de material se queda pegado en la pegatina cuando la quitamos. Si lo hacemos en muchos sitios, tenemos una representación estadística de la cantidad de material que se pierde en superficie. Tras el tratamiento, se vuelve a poner la pegatina y se ve cuánto material se quita. Sería muy parecido a lo que hace cualquier restaurador cuando ve cómo es el grado de consolidación, que rascar un poquito con la uña. Ese sería un método no cuantitativo, pero bastante indicativo del efecto de un tratamiento. Y aquí vemos cuantitativamente que el material antes de tratar pierde esta cantidad de polvo o granos sueltos superficiales, y tras el tratamiento se reduce casi a la quinta parte. Es decir, es bastante efectivo. Luego veremos que hay otros métodos para evaluar más en detalle el grado de efectividad. Entre otros, hablaremos de la medida de resistencia al taladrar. También se puede hacer ensayos en laboratorio viendo la resistencia a un baño de ultrasonido, es decir, qué cantidad de material se pierde por baño en ultrasonido con el tiempo. Antes de tratar, aquí vemos la curva, se pierde gran cantidad de material, el material no es resistente. Tras el tratamiento se reduce enormemente la pérdida de material. Otro aspecto importante a considerar: variaciones en la composición del medio. Para llegar al medio de cultivo que se ha patentado, se probaron muchos medios de cultivo, cada uno tiene su nomenclatura. En este caso aquí tenemos M3, M3P, medio CC, y se evalúa la eficacia de ese tratamiento, por ejemplo, mediante baños con ultrasonido de las muestras sin tratar y tratadas. Sin tratar pierden mucho material, tratadas pierden menos. Aquí vemos tratadas sin tratar y tratadas, hasta llegar a aquel medio de cultivo que permitía mayor grado de consolidación.
En este caso, el medio de cultivo que suele dar los mejores resultados es el llamado MP3. Otro aspecto muy importante, la porosidad del material antes y después del tratado. Normalmente cuando se introduce un consolidante se rellenan parte de los poros. Hay una reducción de la porosidad. Lo que no se debe obtener, y sería siempre lo deseable, que no se bloqueen el sistema poroso, es decir, que no se taponen los poros, para evitar problemas que no permitan respirar al material. Mediante porosimetría de inyección de mercurio se ha determinado que la roca, una roca porosa del 29% de porosidad tras el tratamiento con bacterias carbonatogénicas, reduce su porosidad en un 1%, pasa de 29 a un 28%. Tamaño de poro, aquí vemos la distribución de tamaño de poro con respecto al radio, vemos que prácticamente las curvas azul y roja, la del control y el material tratado, se superponen, es decir, no hay cambio significativo. Lo que se forma es un film tan delgado que produce consolidación, pero no tapona o cambia el sistema. Por eso es un aspecto muy importante a considerar. Para optimizar el tratamiento se hicieron controles geoquímicos para ver la evolución del medio de cultivo una vez que se había aplicado la solución nutritiva, viendo variaciones de pH. Las bacterias, al desarrollar su metabolismo, aumentan el pH, el pH puede subir a pH relativamente alcalino, casi 9 y pico, y también el consumo de calcio, el calcio que se retira del medio porque precipita como carbonato calcio. Y vemos que sistemáticamente, dependiendo del tipo de material, hay pequeñas variaciones, pero cuando tenemos bacterias que se activan con un medio nutritivo, aumenta el pH y paralelo a ese aumento de pH, vemos que el calcio en el medio disminuye rápidamente. En un control sin bacterias, la cantidad de calcio es constante. ¿Por qué? Porque no precipita el carbonato. Y el pH prácticamente se mantiene constante. También porque no hay actividad que provoque la formación de OH, es decir, que aumente la alcalinidad o pH del medio. Lo interesante es que al cabo de unos 6 días, la caída de calcio es máxima. ¿Esto qué nos quiere decir? Quiere decir que transcurrida prácticamente una semana, ya no es necesaria la actividad bacteriana, o lo que es lo mismo, toda la capacidad de formación de carbonato ocurre en la primera semana del tratamiento. Lo cual desde el punto de vista práctico es importante, porque hay que considerar que este tratamiento no se puede extender eternamente en el tiempo, sino que hay unos tiempos de aplicación cuando hay una intervención que hay que considerar económicamente permisivo, es decir, una semana de tratamiento es algo que podríamos decir que cae dentro del estándar en una intervención de conservación. Vemos ahora un ejemplo de otro material que no tiene composición carbonatada. Son yesos de el Alcázar de Guadaira, creo que es, sí. Y que habían estado en un sitio, en una zona arqueológica, bajo tierra. Estaban muy degradados, se extrajeron y eran paneles completos, algunos con policromía, muy trabajados, muy elaborados, pero muy alterados. Se probó como posibilidad el tratamiento con bacterias, es decir, activación de las bacterias carbonatogénicas que había en esos paneles de yeso, con el tratamiento patentado del que estamos comentando. Y el aspecto que presentaba el material antes de tratarlo eran cristales de yeso. Aquí vemos el análisis de EDX, de espectrometría de dispersión de rayos X, y vemos que tiene azufre y calcio correspondiente con el sulfato cálcico del yeso, el principal componente. Muy poroso, muy descohesionado, el material se iba de las manos prácticamente al cogerlo. Tras el tratamiento, bueno, seguimos viendo detalles del material. En el material había un poquito de carbonato cálcico. Los yesos normalmente, la forma tradicional de aplicarlos no era poner yeso solo. Luego se habla de materiales bastardos, es decir, una mezcla de yeso y cal. Era muy común mezclar un poco de cal para darle más fuerza a ese yeso. Por tanto, al final
dentro de los yesos es muy común encontrar, por lo menos en la zona de Andalucía, un poquito de carbonato cálcico. Entonces, un aspecto interesante era saber que ya de por sí el carbonato cálcico actúa como consolidante del yeso, de forma, digamos, inicial. Con lo cual podríamos pensar que el carbonato cálcico que genera las bacterias también actuaría como consolidante. Bien, lo que vemos es que, de hecho, ocurre así. Este es el material tratado, la superficie del material tratado. Todo lo que vemos con forma más o menos redondeada, ya no vemos la agujita de yeso, es todo el nuevo carbonato cálcico que consolida a ese yeso. Aquí veríamos en una sección perpendicular a la superficie, en el interior, seguimos viendo cristales de carbonato cálcico que recubren a la acícula, aquí vemos restos de acícula, del yeso. El material formado, si comparamos por difracción de rayos X los resultados antes y después del tratamiento, es fundamentalmente carbonato cálcico. Aquí tenemos los picos de difracción del tratamiento, la variedad baterita, un polimorfo del carbonato cálcico, que tiene casi, no exactamente, pero casi el mismo poder de consolidación que la calcita, polimorfo más estable. Se comparó este tipo de tratamientos con tratamientos tradicionales, con productos comerciales muy conocidos, por ejemplo el Movital, polímero orgánico, silicato de etilo, el Baker OH y el Paraloid, una resina acrílica, el S32. ¿Problema que dan estos tratamientos? O bien se forman grietas, tapan todos los poros o forman una película que no es homogénea en el material. Pero el efecto más drástico, si lo comparamos con el biotratamiento, sale o se pone de relieve cuando hacemos ensayos de resistencia al taladrado. La resistencia al taladrado es un sistema muy simple. Aquí tenemos el equipo. Este es un aparato, es un taladro que mide a medida que penetra la broca en un material la resistencia al corte. Y esa resistencia al corte, en Newton, nos da idea de la dureza del material. Y no solo en la superficie, sino en todo un perfil. Todos sabemos cuando hacemos un agujero en la pared en el taladro, si encontramos un material más duro, cuesta. Y cada vez cuesta más. Si luego encontramos un trozo blando, ¡bum!, se nos mete dentro. Eso se puede medir cuantitativamente y eso se hizo en las muestras tratadas con los 3 tratamientos que hemos comentado antes, tradicionales, silicato de etilo, Movital y Paraloid D72 y el tratamiento bacteriano. Y los resultados los tenemos en esta imagen en un perfil, es decir, desde la superficie hasta 1,5 centímetros de profundidad. Los tratamientos tradicionales consolidaban, aquí vemos el caso del Paraloid, los 3-4 primeros milímetros de la superficie y nos metíamos en el interior del material y prácticamente no consolida. Mientras que el biotratamiento, el tratamiento de biomineralización bacteriana, consolida en superficie y ese mismo grado de consolidación se alcanza en todo el perfil del material. Es decir, encontramos un material que penetra con gran facilidad en el material poroso a consolidar. Y podríamos preguntarnos ¿por qué? Porque las bacterias no solo se quedan en la superficie, están viviendo en el interior del material. Si nosotros las activamos para que formen carbonatos, las de la superficie y las del interior, con lo cual generan carbonato en todo el perfil tratado. Y eso yo creo que es una de las grandes ventajas del método que comercializa la compañía Cabio. Y con esto ya he terminado. Si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta sobre el yeso policromado, como has comentado antes. El tratamiento, el alimento que le dan a esta bacteria, ¿es compatible con la policromía o...? No lo tenemos publicado, pero hay ensayos en que se había tratado además con un caso que es muy crítico, de rojo de cinático, mercurio, con lo cual uno podría pensar en un metal pesado que podría interferir en el desarrollo de la microbiota. Y se ve que sigue consolidando y lo más interesante es que no modifica el color.
Es decir, no se ven cambios de color. Eso es otro de los ensayos que se han hecho. Cambios de coloración y se ha visto que ¿Cómo? Porque el CO2 que las bacterias absorben para formar carbonato, supongo que es el CO2 atmosférico. Tienen dos rutas. Tienen la capacidad de generar, por ejemplo, por la degradación de aminoácidos, generan, por un lado, urea, y la urea luego se descompone y da el amoníaco y el CO2. Vale, es que pensando en lo de la penetración que acabas de contar, claro, para formar carbonato necesitan el CO2, si el CO2 atmosférico es más difícil que entre, pero claro, si el CO2 es ellos la generan. metabólico, entonces sí. Hay muchas son bacterias ureolíticas, es decir, cogen la degradan la urea y sí generan el CO2 al mismo tiempo que el amoníaco. Entonces sí. Pero las que nosotros normalmente vemos que funcionan mejor no son ureolíticas, destruyen solo el aminoácido, no la urea. Y sí generan también CO2. Aunque siempre en un material permeable algo de CO2. Sí, pero claro, un centímetro y medio sí, ahí es más limitado. ¿Cómo te aseguras la penetración del medio de cultivo? Bueno, el medio de cultivo es una solución, es una solución acuosa, no digo los detalles, es una solución acuosa de muy baja viscosidad y tiene El paranoid, el muchísimo más viscoso. La cuenta es como el agua. Es decir, tiene una tensión superficial de 72 TIN por centímetro y el ángulo de contacto con estos materiales normalmente tendiendo a cero, con lo cual el grado de penetración es óptimo. No tiene limitación como por ejemplo en una resina polímero, incluso lo ponga como monómero, siempre va a tener más problemas de baja penetración y de, ¿cómo se dice? Escurrimiento. No, de separación cromatográfica. Es decir, si tú entras en el medio poroso, se quedan arriba las moléculas, el fluido, el solvente, llega al fondo, pero no lleva a consumir. Una pregunta. Viendo un poco lo que has explicado tú de este producto, lo que hace realmente mantener un pH alto, ¿no? de la superficie. Me ha acordado un poco del tema del tratamiento de agua de cal. Si no están, pues, el agua de cal no puede dar las mismas condiciones que este producto en cuanto a... El agua de cal, en el fondo... Sí, pero de la pregunta de mi respuesta. No, la pregunta era si el agua de cal es un tratamiento clásico en el cual se obtiene pH en torno a 12, creo que el pH de equilibrio de una solución de agua de cal es 12,4, se parecería el proceso de carbonatación a el de la bacteria. No, que sí podría, que esas condiciones, como tú has comentado que las bacterias son naturales en la piedra, el agua de cal le va a dar las condiciones óptimas para que se puedan dar una reproducción sobre la superficie que diametroso. No es lo mismo, ¿no? No, el tema es que el pH óptimo para el desarrollo de esa bacteria es en torno a 8,5, 9,5. Cuando nos pasamos de pH y subimos a 12 y pico, se pueden incluso destruir las bacterias. De hecho, un tratamiento clásico de desinfección es encalar material. Es decir, cuando nosotros encalamos, aplicamos agua de cal con una dispersión de partículas de dióxido cálcico. Y en ese caso, desinfectamos. Entonces, ya pasarse de pH no es adecuado. Ya son tratamientos. El agua de cal, si uno trabaja con agua de cal, tiene que ser guantes, porque le pica las manos. Un pH excesivamente alcalino. ¿Me han hecho algún estudio sobre materiales silicatados, arenisca, granito o algo así? Se han hecho estudios sobre materiales silicatados, se ha hecho tratamiento en laboratorio para ver el efecto del sustrato sobre vidrio, que es sílice amorfa. Y en vidrio se producen los mismos carbonatos, lo que ocurre es que hay una selección del polimorfo del carbonato cálcico que precipita. Aparece baterita. Y es curioso porque aparece también baterita cuando hay yeso, lo cual indica que el carbonato que se va a formar va a estar en gran medida predeterminado por la composición del sustrato. En arenisca pensamos que se va a formar también, no, de hecho, lo tenemos ensayado, en arenisca se forma baterita, consolida, pero es en la otra fase. Y la mayor consolidación se consigue en calizas, por ejemplo, en mármoles, porque
porque hay un crecimiento, no sé si alguien es cristalógrafo o tiene experiencia de cristalografía material, hay un crecimiento sintaxial, es decir, sobre un sustrato con una orientación del carbonato cálcico, recrece el carbonato cálcico en continuidad cristalográfica, lo cual le da una enorme resistencia. Ese sería el caso de los mármoles. ¿Y en materiales poco porosos no habéis hecho ya algunos ensayos? En mármoles. Mármoles. En mármoles se han hecho ensayos, pero claro, los mármoles, el problema que tiene es la poca porosidad no penetra el producto, claro. Pero normalmente cuando lo hemos aplicado en mármoles para una consolidación superficial y recrece epidaxialmente. El ejemplo, no he traído ningún ejemplo, lo que se ha hecho en mármoles es similar a los de la Alhambra, mármoles de Macael, y funcionaba bien. ¿Y admite reaplicaciones? Es decir, una piedra que esté muy decohesionada, le aplicas, digamos... Se han hecho ensayos. Pero hay un aspecto, no lo he comentado, es curioso, y es que si ya se ha tratado el material e inmediatamente tratamos de aplicarlo, no entra tanto material, pero no porque se taponen los poros, sino porque las bacterias son capaces de generar lo que se llama un biofilm, es decir, una serie de polímeros orgánicos que cambian las propiedades de superficie del material tratado. Es decir, lo hace no impermeable, pero sí lo hace relativamente hidrófugo. Es decir, el tratamiento no es solo de consolidación, sino que tiene un cierto grado de protección. Pero es un aspecto que se está investigando más ahora. Y se ve que, por ejemplo, el ángulo de contacto de una gota en la superficie de una caliza porosa va de en torno a 10 a 30, sube hasta 80 casi. Cambia un poco esas propiedades, por lo cual cuando se aplica otra vez ya no penetra tanto. ¿Y eso se podría solucionar dejando un cierto intervalo entre una aplicación y otra? Por ejemplo, bueno, 6 meses, yo qué sé. La idea es que si el tratamiento que se ha aplicado funciona, como de hecho hemos visto que funciona tan bien, no es necesario o no sería necesario aplicar otra vez el tratamiento hasta que volviera a degradarse el material. Es decir, no hay tratamiento que sea eterno. Y se genera carbonato cálcico, con lo cual, dependiendo del material o las condiciones, en unos años, en unas décadas, habría que aplicarlo otra vez. No, pero yo te pregunto, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora con la piedra de Cerro de San Cristóbal, de Puerto Jerez, que es una piedra, esa es la peor... Opcionera, ¿no? No es la opcionera, pero es muy arenizable. Y a lo mejor con una sola aplicación, pues sí, consigues una mejora, lógicamente. Pero en caso de que esté en muy mal estado, a lo mejor no es suficiente con esa mejora y necesitaría volver a aplicar. Hombre, dejando eso, por lo menos esperando 6 meses, sí. no sé, que las que Pues tú has creado la primera vez se mueran. Y entonces ya... Sería muy interesante verlo, sobre todo que sea un material muy degradado, que tiene fracturas, que tiene huecos grandes, ahí no va a tener problemas luego de una segunda aplicación, porque va a tener canales por los que va a seguir entrando. Si tuviéramos un material con poros muy finos, ahí ya sí podríamos tener cierto. Pero ya a lo mejor no haría falta. No te hace falta una segunda aplicación, claro. Si es un material que está en medio buen estado, no te hace falta. Sí, yo creo que un aspecto importante es que en cada caso concreto, como en cualquier tratamiento de conservación, hay que hacer ensayos para estar seguros de que nuestro tratamiento u otro tratamiento funciona en esas condiciones. No existe, digamos, una panacea. Luego verlo en el tiempo también, como a... En el tiempo, aquí tenemos ya datos de... No es el tiempo de actuación de la hablado de años eficacia. después. Hay resultados de reevaluación de hasta... La primera aplicación en San Jerónimo fue en 2005, es decir, ya 8 años. Sí. Mi memoria no sé si es 5 o 6, pero anda por ese 7-8. Y lo curioso es que hay estudios, no ya nuestros, sino de otros grupos, por ejemplo de Italia, que han visto que en toda la ribera del Mediterráneo, cuando hace un estudio de microbiota, las bacterias que encuentran en la piedra de forma natural, la gran mayoría son de este tipo, producen carbonato. Es decir, el potencial de aplicación de estos tratamientos es muy grande.